Reciban un afectuoso y cariñoso saludo, iniciando ya nuestras actividades académicas de la presente gestión 2022 y cumpliendo con el programa elaborado por la Jefatura de Cátedra de Medicina 1 en su capítulo Semiología. En esta clase vamos a hablar sobre las generalidades, sobre los conceptos básicos aplicados a la semiología. Allá ustedes entenderán cuán importante es tener presente desde un inicio de gestión académica estos conceptos para el desarrollo correcto, adecuado de nuestra cátedra. Para la siguiente clase tiene el siguiente objetivo: introducir e internalizar los conceptos básicos de semiología, qué es signo, qué es síntoma, qué es síndrome, qué es semiotecnia, qué es semiografía, qué es semiogénesis, clínica propedéutica y método semiológico. Ustedes están observando una pintura de Pablo Picasso. Se titula Ciencia y Caridad. Se encuentra esta pintura en el Museo Picasso en Barcelona, en España, y refleja esta pintura fundamentalmente el acto médico. Este acto médico que tiene que ser muy importante dentro del proceso de interrelación con el paciente. Hasta aquí, estimados estudiantes, ustedes han cursado materias teóricas. A partir de su estudio, a partir de la aplicación de la semiología, ustedes tendrán que asociar el aspecto de lo aprendido, asociarlos a los signos, a los síntomas que el paciente va a referir para tener un buen diagnóstico. Un adagio muy importante dentro del campo de la medicina nos dice: una buena exploración física nos va a llevar a un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico nos va a llevar a un buen tratamiento. Y eso es lo que eso es lo que ustedes tienen que lograr concretar, tienen que lograr conseguir a lo largo de este proceso de preparación y estudio de la semiología. Allá radica la importancia de adquirir estos conocimientos de la semiología y plasmarlos a la práctica. Actualmente la práctica médica ha experimentado numerosos cambios a los cuales tiene que adaptarse el profesional médico. Estos cambios han ido modificando los conceptos y las modalidades que hacen a nuestra actividad. Estos conceptos se han modificado y han hecho actualmente conceptos muy diferentes a la que era habitual. Se emplean conceptos, por ejemplo, de maniobras, de procedimientos basados en conceptos de la sensibilidad y de la especificidad. Ustedes a lo largo de su lectura encontrarán conceptos que indiquen de que una determinada maniobra es sensible u otra determinada maniobra semiológica, claro está, es específica para una patología en especial. Este siglo actualmente se ha llamado a venir como la era de la evolución informática, por lo que muchos recursos informáticos, muchos recursos tecnológicos están suprimiendo, o diremos están limitando, la actividad de interrelación directa con el paciente. Así, por ejemplo, existen los relojes inteligentes que ustedes conocen, y estos relojes inteligentes tienen la capacidad automática de registrar los signos vitales.
Estos signos vitales que van a ser registrados con gran facilidad. Estos relojes inteligentes tienen esa facultad. Por otra parte, aún más interesante dentro de este cambio de paradigmas que la medicina está experimentando actualmente, es la actuación médica que se fundamenta a través de datos objetivos, lo que ha generado el concepto de medicina basada en la evidencia. Sin embargo, en contraste con todos estos conceptos, existen los principios inmodificables. Estos principios inmodificables que constituyen los fundamentos de la práctica médica. Y esos fundamentos de la práctica médica va a ser la exploración física. Esa exploración física que se va a basar en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación. Esos conceptos que ustedes lo irán aprendiendo y lo irán poniendo en práctica a lo largo de esta gestión 2022. Estos principios inmodificables que se basan fundamentalmente en la exploración física hace de que nuestra profesión, la profesión médica, sea insustituible hacia el ser humano, hacia el hombre o a la mujer. Una máquina no podrá realizar una exploración física correcta, una exploración física adecuada. Una máquina o una de las mejores máquinas más modernas no podrá realizar una anamnesis correcta, no podrá realizar el análisis de los signos o de los síntomas que el paciente va a referir en la consulta médica. Entonces, estos principios inmodificables están relacionadas fundamentalmente a la actuación del profesional médico, que va a ser un profesional que va a atender a otro médico, un humano atendiendo a otro humano. Pues el primer contacto entre el médico y el paciente va a ser la anamnesis. La anamnesis haciendo el análisis vuelvo a reiterar, de esos signos, de esos síntomas, y estos actos hacen que el ser humano haga que nunca pase de moda. Entonces estamos frente a una era de revolución tecnológica, ante una era de revolución moderna, pero todos esos actos que he mencionado, la exploración física, basados en sus principios del método semiológico que se llama a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación, no va a pasar de moda. Para ello, ustedes tienen que prepararse para ser médicos de excelencia, así como nuestra facultad, así como nuestra universidad forma a lo largo de todos estos años. Ya entrando en campo, la semiología deriva del griego semiología, que está compuesta de dos palabras, semeion, que quiere decir signo, y logos, discurso. Entonces, la semiología médica se encarga de analizar los signos y los síntomas. La semiología médica es la ciencia que estudia los signos y los síntomas. Esta semiología médica va a estar traducida, vuelvo a reiterar, en el proceso de la exploración física. A su vez, vamos a conocer de estos términos, de la semiotecnia, de la semiografía, de la semiogénesis y de la clínica propedéutica. La semiotecnia es la que se encarga de hacer el estudio
de los métodos dentro del examen físico: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Semiotecnia: estudia los métodos del examen clínico. Inspección: yo, mediante los ojos, inspeccionaré, veré, observaré ese cuerpo humano o donde el paciente me refiere a una determinada molestia. Observaré de una visión anterior, posterior, lateral, para luego realizar o pasar al otro aspecto que es la palpación. Y para realizar la palpación utilizaré mis manos, ¿no? Estas manos, una palpación monomanual cuando utilizo solamente una mano, o una palpación bimanual cuando voy a utilizar ambas manos. Luego realizaré la percusión, una percusión directa, una percusión indirecta, utilizando los dedos de la mano. El dedo medio se llama plexímetro, el dedo plexímetro, y el dedo que va contralateralmente, que va a ir a percutir, a golpear, se llama el dedo percutor. Luego, a través de la utilización del fonendoscopio, del estetoscopio, realizaré la auscultación de un determinado órgano, aparato o sistema. La semiografía. La semiografía es la descripción gráfica de los signos y de los síntomas. Vuelvo a reiterar, semiografía es la descripción gráfica de los signos y de los síntomas. Por ejemplo, podemos mencionar a la curva térmica, a un electrocardiograma. Esto se va a traducir en diferentes trazos de líneas, ¿no? Unas líneas. Entonces, ustedes, nosotros, todos, tendremos la capacidad de interpretar esos trazos que va a surgir como resultado del análisis de los signos y de los síntomas. A ello se llama semiografía. La semiogénesis se encarga de estudiar el origen de los signos y de los síntomas. Entonces ustedes, mediante diferentes técnicas dentro del proceso de la anamnesis, irán analizando ese origen de ese signo y de ese síntoma. A ese proceso se conoce como semiogénesis. Finalmente hablamos de la clínica propedéutica. La clínica propedéutica es la investigación de los signos, de los síntomas, hechos clínicos en el lecho del paciente, con el fin del diagnóstico y posteriormente la enseñanza. La clínica propedéutica va a ser la investigación de esos signos, de esos síntomas que vamos a realizar en el lecho del paciente o en la consulta médica. A ello se llama clínica propedéutica. Entonces, en esta diapositiva hemos hablado de estos conceptos básicos y fundamentales relacionadas al análisis de la semiotecnia, de la semiografía, de la semiogénesis y de la clínica propedéutica. Todos esos análisis de esos conceptos nos permitirá, como ven en la diapositiva, analizar la contextura general del paciente. Yo, ustedes, todos analizaremos la presencia, la posición, la actitud, y eso estará traducido en la inspección, en la palpación, en la percusión, en la auscultación de este paciente. Entonces es importante ya tomar en cuenta estos conceptos dentro del proceso mismo de la exploración física. La exploración física, estimados jóvenes y señoritas, constituye el pilar fundamental del proceso o del acto médico. Este proceso de la exploración física
hasta tiene connotaciones legales. Ahí radica la importancia de que ustedes vean, de que ustedes palpen, de que ustedes percutan, de que ustedes escuchen, ausculten. Porque ello posteriormente se traducirá o se va a escribir en un documento muy importante, en un documento médico legal como es la historia clínica, ¿no? Y esa historia clínica ya es un documento donde los compromete a ustedes que van a ver o van a traducir los resultados de su exploración física. Por eso es que hago mucho hincapié en este proceso de la exploración física, en este proceso de la adquisición de estos nuevos conceptos basados al estudio de la semiología. Había indicado que el objetivo de la semiología o el objeto de la semiología es el estudio de los signos y síntomas de la enfermedad. Y ahí viene la definición de signo y de síntoma. Signo es la manifestación objetiva de la enfermedad. Aquello que yo puedo observar, aquello que yo puedo ver. Entonces, cuando les pregunten qué es signo, ustedes tendrán que decir: signo es la manifestación objetiva de una enfermedad. Y síntoma va a ser la manifestación subjetiva de una enfermedad. Entonces tendrán que definir en el momento que de las prácticas que les pregunten sus diferentes docentes, síntoma es la manifestación subjetiva de la enfermedad. Por consiguiente va a ser aquello que el paciente me va a referir, me va a contar durante el proceso de la consulta médica. Vuelvo a reiterar, definición de signo: manifestación objetiva, que yo como individuo, que yo como médico voy a observar ese signo. Y síntoma es aquello que el paciente me va a referir, me va a contar durante el proceso de la consulta médica o durante el proceso de la exploración física. Entonces son esos dos conceptos que están asociados a la objetividad y a la subjetividad. Concepto de síntoma. Síntoma, habíamos indicado, es la manifestación subjetiva, aquello que refiere el paciente de forma espontánea en respuesta a las preguntas del médico. Así, por ejemplo, dentro de los conceptos de síntoma vamos a tener al dolor, a la cefalea, a la astenia, a la adinamia, a las náuseas. Y el signo es la manifestación objetiva, aquello que va a referir el paciente dentro de la consulta o que nosotros lo vamos a observar durante la consulta médica. Y ejemplo de signo, por ejemplo, vamos a tener a la ictericia, a la epistaxis, a la hemorragia, a los vómitos u a la diarrea. Entonces son conceptos totalmente distintos. Signo es la manifestación objetiva de una enfermedad, aquello que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, una ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas que vamos a observar. Una epistaxis, un sangrado nasal, aquello que nosotros vamos a observar. Una hemorragia, cuando vengan pacientes con cuadros agudos o crónicos de hemorragia. Un vómito, una diarrea. Entonces estamos observando, ¿verdad? Entonces eso se llama signo. Y el síntoma es aquello que el paciente me va a referir durante el proceso de la consulta médica. Ejemplo, habíamos indicado el dolor, la cefalea, la astenia, la adinamia, las náuseas. Es una sensación que el propio paciente va a percibir, pero que nos va a contar, que nos va a referir durante la consulta médica. Ahí nacen estos conceptos de signo guión, signo concurrente, signo patognomónico y estigma. El signo guión es aquel que nos orienta al diagnóstico de una determinada enfermedad desde el punto de vista
general. Por ejemplo, la presencia de un edema en una nefropatía o en una cardiopatía. Va a haber, por eso es que dentro de la anamnesis, dentro de la inspección, vamos a ver si es ese edema frío, si es ese edema caliente, si es ese edema por una cruz, 2 cruces, 3 cruces, que posteriormente se va a llamar el signo de Godet. El signo concurrente es aquel que es común a muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la cianosis. Puede una cianosis presentarse por una insuficiencia respiratoria, pero también puede presentarse como una alteración del sistema circulatorio, ¿no? Una cianosis de origen central o de origen periférico. El signo patognomónico es aquel propio de cada enfermedad. Por ejemplo, el signo de Muset, que se asocia a la insuficiencia aórtica, el signo de Koplik, que se asocia con la manifestación del sarampión. Entonces, el signo patognomónico es propio, es específico de una enfermedad. El estigma va a ser todo aquel signo o huella que va a persistir durante mucho tiempo y que nos orienta al diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, el estigma de Fournier, que se asocia con la presencia de sífilis, ¿no? Entonces, son estos conceptos que tenemos que tenerlo presente, que tienen ustedes que repasar para poder describir en un determinado momento la patología del paciente que van a ustedes a explorar. El síndrome, concepto de síndrome. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un cuadro clínico en un determinado momento sin llegar a conformar las características de la enfermedad. Entonces es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un cuadro clínico. Es muy frecuente que dentro de las primeras clases el docente de la cátedra pregunte estos conceptos: ¿qué es signo? ¿Qué es síntoma? ¿Qué es síndrome? Entonces, síndrome va a ser el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un cuadro clínico. Por ejemplo, vamos a tener el síndrome coledociano. Y este síndrome coledociano, que está asociado por la presentación de diferentes signos y síntomas, por eso se llama conjunto de signos y síntomas. Va a haber dentro del síndrome coledociano ictericia, va a haber prurito, va a haber acolia, va a haber coluria. Todos estos signos y estos síntomas van a formar un síndrome, conjunto de signos y síntomas. Así como, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo del síndrome coledociano. Los componentes del estudio semiológico, también conocido en una otra literatura como el método semiológico. Y el método semiológico va a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vuelvo a reiterar, con la inspección nosotros vamos a observar, tenemos que observar aquel órgano, aquel aparato, aquel sistema, aquello que el paciente nos vaya a decir que tiene una dolencia, una alteración. Entonces tenemos que realizar una correcta y una adecuada inspección. Luego realizaremos la palpación utilizando nuestras manos. Para dentro de nuestras manos utilizamos los pulpejos de los dedos, que tienen más características para referirnos las características de ese órgano, de ese aparato, de ese sistema que estamos explorando. La percusión mediante golpes de una percusión. La percusión se divide en una percusión directa, una percusión indirecta, y luego realizaremos la auscultación, que de igual forma se divide en una auscultación directa o una auscultación indirecta. A todo este proceso se conoce como el método semiológico. No vayan a olvidar: inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección
así como están observando en la diapositiva, en la lámina, nosotros realizaremos una exploración, una inspección minuciosa, ¿no?, de la conformación del cuerpo humano. Por ejemplo, aquí estamos observando el tórax, el abdomen, en su visión anterior. Luego observaremos en la porción lateral. Posteriormente realizaremos en la región posterior. Veremos, por ejemplo, nódulos, alteraciones primarias, alteraciones secundarias de la piel, alteraciones de malformaciones congénitas del tórax, alteraciones en relación a la forma del abdomen, un abdomen plano, un abdomen globoso, un abdomen a expensas de tejido celular subcutáneo, existirán posiblemente estrías, después habrán pezones supernumerarios, observaremos la pilificación, la forma que adquiere esta pilificación para determinar el sexo masculino, el sexo femenino, fisuras, alteraciones de la forma. En realidad vamos a observar las características propias de ese órgano, de ese aparato, de ese sistema que estamos observando. Entonces, este proceso de la inspección tiene que ser un proceso minucioso, viendo en su porción anterior, vuelvo a reiterar, en la porción lateral, en la porción posterior, haciendo las comparaciones. Para ello vamos a estudiar dentro de nuestras prácticas tórax normales, tórax patológicos, alteraciones del abdomen en relación a las características patológicas. Entonces, la inspección, ya para resumir, es la inspección que van a ustedes realizar de forma general, pero que tiene que ser de forma concienzuda. Tiene que ser una inspección observando hasta el más mínimo detalle. Hablamos luego de la palpación. Para la palpación había indicado que vamos a utilizar la mano a mano llena, ¿no? Mano llena. Haremos de cuenta que este es el proceso de la palpación. Entonces estoy realizando una palpación a mano llena. Y dentro de esta palpación a mano llena, la porción anatómica que va a manifestar más sensibilidad, va a ser los pulpejos de los dedos. Entonces los pulpejos de los dedos, por las terminaciones nerviosas mismas que concluyen a nivel de los pulpejos de los dedos, nos van a dar a conocer las alteraciones en diferentes estructuras anatómicas, en relación a su forma, en relación a su tamaño, en relación a posibles alteraciones de forma, etc., ¿no? Entonces, dentro de la palpación podemos referirnos a una palpación cuando utilizamos una mano, una palpación unimanual. Cuando ya vamos a utilizar dos manos, se va a llamar palpación bimanual. Unimanual y bimanual. Una palpación superficial, donde voy a realizar así una palpación superficial, y una palpación profunda, donde ya los dedos, los pulpejos de los dedos, van a hacer movimientos circulares, pero ya haciendo más presión. A eso se llama palpación profunda. La percusión. Aquí estamos observando una percusión directa. Directa, ¿por qué? Porque está percutiendo sobre la superficie corporal de forma directa. Luego existe la percusión indirecta, donde vamos a utilizar el dedo plexímetro y el dedo percutor. Y el dedo plexímetro va a ser el dedo medio de la mano contralateral, donde va a encontrarse el dedo percutor. Vuelvo a reiterar, este dedo se llama el dedo plexímetro y este dedo va a ser el dedo percutor, el cual con movimientos simplemente de la muñeca, de la mano, tenemos que realizar golpes sobre la superficie corporal que estamos explorando, entre 2 a 3 golpes por
cada campo, ¿no? No se trata aquí de percutir como el pájaro carpintero, ¿no? Así, una secuencia de golpes, sino entre 2 a 3 golpes sobre la superficie corporal que ustedes van a explorar. Entonces se llama percusión directa, percusión indirecta, ortopercusión, o también va a haber otro tipo de percusiones en determinados lugares o segmentos corporales que lo vamos a ver más adelante. Dentro de la percusión nos va a referir los ruidos: un ruido mate, un ruido submate, un ruido timpánico y un ruido claro. Un ruido mate es el sonido que se obtiene al percutir donde hay órganos privados de aire. Por ejemplo, la matidez hepática o el músculo o el muslo. Ruido mate. Ruido submate es el sonido que hay órganos privados de aire con interposición de una capa de tejido que contiene aire. Por ejemplo, el hígado recubierto por sus capas, ¿no? El ruido timpánico es el sonido donde se obtiene o donde hay órganos o estructuras que contienen gran cantidad de aire. Por ejemplo, una víscera hueca. Dentro del ruido timpánico, por ejemplo, va a haber el ruido del estómago, del neumotórax a tensión, dentro de los ejemplos más característicos del ruido timpánico. Del ruido claro es un sonido que se obtiene en zonas donde hay órganos elásticos distendidos por el aire, por ejemplo, en el pulmón. Este ruido claro es el ruido fisiológico, es el ruido normal que se produce en el proceso de inspiración y expiración, el ruido claro pulmonar, ¿no? Entonces estos ruidos, ruido mate, ruido submate, ruido timpánico, que tendremos que analizar y determinar dentro, vuelvo a reiterar, del proceso de la exploración física. La auscultación. La auscultación, tenemos a la auscultación directa y a la auscultación indirecta. La auscultación directa, que se hace sobre o directamente sobre la superficie corporal a explorar, y la auscultación indirecta, donde vamos a utilizar un medio de escucha, como es el fonendoscopio o el estetoscopio, ¿no? Ese proceso nos va a llevar a determinar las alteraciones de los diferentes órganos, aparatos y sistemas en relación a las alteraciones de sonido, ¿no? De sonido que va a existir dentro de ese proceso de exploración. Bueno, ya para finalizar esta primera clase, debo referirme al doctor René Favoloro, argentino, que actualmente dentro de la medicina analizamos el decálogo del buen médico. El decálogo del buen médico, por ejemplo, menciona en su primer punto que la historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico. Había indicado en esta clase que actualmente la ciencia médica está con avances tecnológicos muy grandes, pero que esos avances tecnológicos no van a sustituir a un buen médico, ¿no? Entonces la historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico. Todos los pacientes son iguales. El trabajo es en equipo, debe existir el máximo respeto al médico de cabecera, cobrar honorarios modestos, hacer docencia e investigación, prevenir, estimular la vida sana mediante los conceptos de la prevención, no perder el humanismo. La medicina es una ciencia, es un arte, es una de las profesiones más humanitarias que puede existir. Abogar por la paz, y el optimismo tiene efectos biológicos. Ustedes dentro de la consulta médica se van a dar cuenta que
el paciente va a venir depositando toda su confianza en el médico. Y todo lo que ustedes les refieran, le digan a sus pacientes, el paciente va a cumplir. Por eso es que ustedes en todo momento dentro de ese proceso de exploración física tienen que generar lo que se llama confianza. Esa confianza a que el paciente les pueda referir todos los signos y síntomas y esos signos y síntomas a ustedes les permita realizar una correcta, una adecuada interpretación de esos signos y síntomas. Vuelvo a reiterar, una exploración física correcta, una exploración física buena, nos va a llevar a un buen diagnóstico. Y cuando tengamos un buen diagnóstico, vamos a hacer automáticamente un buen tratamiento. Entonces, ese concepto yo quisiera que se quede en esta primera clase dentro del análisis del signo, del síntoma, del síndrome, de la clínica propedéutica y dentro de los conceptos básicos de la semiología. No perder y tener siempre presente este decálogo del buen médico. Ese buen médico que han decidido ser cada uno de ustedes, doctoras, doctores, egresados de nuestra facultad, que es una de las facultades líderes dentro de la formación médica del médico boliviano. Muchas gracias por la atención y nos veremos en próximas clases. Hasta una otra oportunidad.